les va a todos? Mucho gusto de saludarlos otra vez desde Viña del Mar, Chile. Soy Lucas Márquez y volver a reencontrar nuevamente en estos programas de conversaciones en casa nos pone muy felices. Estamos teniendo muchos saludos, muchas felicitaciones, pero por cierto, no se trata de nosotros, se trata de la palabra. Nosotros somos solo los instrumentos de turno. Y abrazamos a todas las personas, a todo el mundo de habla hispana que nos siguen desde Australia, de Suecia, de España, de países remotos como Tasmania, al sur de Australia, por ejemplo, o países de Asia, en Japón, nos mandan saludos. Qué hermoso, eso nos provoca mucho gozo y le da sentido a todo lo que estamos haciendo. Esta mañana, para algunos será la tarde, por cierto, vamos a tratar un tema súper importante. Yo espero que usted lo escuche de principio a fin porque le va a traer mucha luz cómo lidiar con este depredador letal y vamos a hablar de ese tema. Pero antes quiero presentarles a mis amigos, pastores, el panel que nos va a acompañar en esta ocasión. Y tengo a mi derecha al pastor Patricio Manrique de la ciudad de Santiago, la capital. Él se levantó bien temprano para estar acá, lo cual aprecio enormemente, ya que Santiago está a 100 kilómetros de la ciudad de Viña del Mar. Pero bienvenido, Patricio, gracias por estar acá. Bendiciones. Gracias a usted, apóstol, por esta invitación. La verdad es que la valorizamos mucho y traigo los saludos de la iglesia local, Visión Mundial para la Familia en Santiago, en la comuna de Lo Prado. Así que un gozo estar con mis amigos, los pastores acá y, por supuesto, con la palabra que siempre Dios ha puesto en su vida. Muchas gracias. Somos bien amigos, pero esa amistad que se ha dado a través de los años en el servicio en el reino, amén, lo cual nos homologa a todos con esta palabra de revelación. Así es. Por primera vez tenemos acá a mi hijo mayor, mi primogénito, el pastor Gerson Márquez, pastor de Visión Mundial para la Familia en Valparaíso. Bienvenido. Gracias, papá. Bueno, un privilegio para mí estar compartiendo, como decía Patricio, con amigos. Y bueno, no había podido estar por un tema de agenda, pero la verdad que es una bendición, sobre todo reunirnos para algo tan importante que es compartir la palabra del Señor. Así que muchas gracias y bueno, esperamos ahí ser un aporte en lo que es la palabra y digamos ser edificados y impulsados por el Señor hacia adelante. No hay duda que va a ser así. Gracias, Gerson. Y nuevamente tenemos con nosotros al pastor Alejandro Olivos, pastor de jóvenes de Viña del Mar, haciendo un excelente trabajo con su esposa Paulina. Bienvenido. Gracias por estar acá, Alejandro. Muchas gracias, apóstol, por la nueva invitación que nos hace. Mi esposa le manda muchos cariños a todos. Gracias. Y una de las cosas que nos ha ayudado a este espacio físico es a poder compartir una palabra certera, precisa. Y quiero invitarles también a todas las personas que nos siguen, que pueda darle un compartir, que pueda difundir esta palabra y que podamos también tener esa retroalimentación que nos ayuda tanto a proseguir, como decía el pastor Gerson, hacia adelante. Así es. Muy bien, entramos en materia. Para eso hemos venido y platicar y cada uno va a aportar en función de la gracia que Dios le ha dado. Hoy día, las enfermedades sociales como el estrés, la depresión bipolar, las crisis de pánicos, todas las enfermedades mentales obedecen a que nos fuimos creados para soportar tanta presión de que viene de tantas direcciones. Vivir en una ciudad colapsada ya es todo un tema. Lidiar cada día con el tránsito, cuando tú andas buscando con tu GPS los lugares más fáciles de llegar y todo está colapsado. Las metas para la gente que trabaja con metas, la presión de que cada mes tiene que cumplir metas. Si eso lo trasladamos a la iglesia, nuestro deseo, nuestra pasión es que la iglesia crezca en todos los sentidos, numéricamente, revelacionalmente, que Cristo sea formado en nosotros. Y cuando tú inviertes todo lo mejor de ti, como decimos en un lenguaje coloquial, tiras toda la carne en la parrilla y no tienes resultados.
la ausencia de resultados es lo que más puede provocar un desánimo y un desgaste interno. Todo ese tema, no fuimos creados para eso. Así es. Cuando uno lee la Escritura, dice, y yo os haré descansar. Parece que el descanso siempre está en una playa junto al mar, en un lugar paradisíaco. No todos podemos ir allí. Es todo un tema. Por lo tanto, lo que vamos a tratar a continuación tiene que ver contigo. Tiene que ver con los que estamos trabajando en el reino. Y vamos a hablar del reposo. ¿Qué les parece? El sábado del reposo, el reposo de Dios, el sabatón. Y quiero leer un pasaje en el libro de Génesis. Vamos a rastrear este tema del reposo y cuál es el verdadero reposo, que es Cristo. Él dijo, vengan a mí y yo les haré descansar. En Génesis capítulo 2, verso 1 y 3, del 1 al 3, dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Cuando Jesús vino hace 2000 años, él advirtió que el judaísmo, la religión judía establecida, había convertido el sábado del reposo en una pesada carga para el hombre. Jesús dijo que no fue el hombre hecho para el sábado, sino que el sábado fue hecho para el hombre. Y cambió el énfasis, porque las cosas buenas de Dios las podemos transformar en una pesada carga. Entonces, vamos a ver el reposo, el verdadero reposo, no el reposo ceremonial, que comenzaba el día viernes a las 6 de la tarde y terminaba el día sábado a las 6 de la tarde, donde la gente cesaba de sus funciones, ni siquiera cocinaban. Cuando Israel caminaba por el desierto, ellos recogían el maná el viernes, doble porción para no trabajar el sábado, etcétera. Había muchas condiciones, pero en el fondo el sábado era cesar, la cesación de toda labor. Y Dios estableció eso. Ese es el reposo ceremonial o el reposo cronológico que duraba 24 horas. Sombra, figura y tipo del verdadero reposo, que es el descanso en Cristo. Sí. El libro de Hebreos dice que no se haya en ti corazón malo de incredulidad, porque dice que ellos no entraron al reposo, refiriéndose a Israel, no entraron al reposo por incredulidad. Y dice Dios, juré en mi ira, no entrarán en el reposo. Y el escritor de Hebreos dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Sí. Porque si Josué les hubiera dado el reposo cuando los entró a la tierra, ¿recuerdan? Cuando cruzó el Jordán, si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría de otro día, de otro reposo. Por lo cual dice hoy, por lo cual dice hoy. Ese hoy es el reposo permanente que nosotros hoy tenemos en Cristo Jesús. Amén. Sí, así es. Así que vamos a hablar de eso. ¿Qué les parece? Mientras hablaba, apóstol, no puedo dejar de pensar en nuestra experiencia pastoral que nosotros tenemos en cada realidad, en cada ciudad, en cada pueblo, y que por cierto aquellos que nos ven también la tienen y están en la tarea del ministerio. Siempre estamos viendo a los creyentes llegar el día domingo, porque en este caso se está mencionando el día sábado como el día de reposo ceremonial. Sin embargo, aún vemos que los creyentes han cambiado el día sábado por el día domingo, pensando en que porque no descansan el día domingo, el día sábado, ceremonialmente, claro, pero lo hacen el día domingo, de la misma manera, ceremonialmente. Como un ritual. Como un ritual. Entonces vemos a los creyentes que
tenemos, ¿no es cierto?, la revelación de Cristo, o por lo menos decimos que tenemos la revelación de Cristo, estar en la misma práctica, solamente que hemos cambiado el día ceremonial del sábado, que a veces, ¿no es cierto?, Claro. criticamos, ¿no es cierto?, a la entidad que lo hace, Sí. pero también tenemos creyentes que están descansando el día domingo y que de lunes a sábado tienen un cansancio y un estrés, ¿verdad? Y siguen en esta corriente sin poder encontrar el verdadero reposo. Claro. ¿Qué es Cristo? Sí, por supuesto. El sábado cronológico o el reposo ceremonial, repito, es sombra, figura y tipo de verdadero Así es. reposo que es Cristo. Ahora vamos a analizar este protocolo, ¿no? El orden. ¿Por qué? Dios durante 6 días, de acuerdo al relato de Génesis, estuvo creando. Y el 6º día creó al hombre. El hombre, nosotros, fuimos creados el día 6º, el 6. Y el día 7º, Dios reposó. Quiero despejar una duda, porque cuando uno habla de descanso, no podemos imaginar a un Dios cansado. Claro. Imagínate Dios cansado diciendo, uy, cuánto me costó crear esa jirafa. No es así. Dios no se cansa. Fue un reposo de satisfacción. Veremos cuál fue la causa de la satisfacción. Así es. Entonces, vean esto. Dios durante 6 días estuvo creando, el día 6º creó al hombre y el día 7º descansó. Significa que el día 7º es el último día de Dios. Así es. Y el primer día del hombre. Entonces Dios y el hombre se encontraron en un día feriado, en un día festivo de descanso. ¿Qué nos dice esto? Que nuestra primera conexión con Dios, nuestro primer encuentro con Dios no es trabajo, sino descanso. Reposo. Si no aprendemos a descansar en Dios, sacarnos la mochila que llevamos sobre la espalda de la preocupación, no aprenderemos a trabajar por Dios. Así es. Apóstol, muy importante ese punto, porque si nosotros entendemos que nuestro primer contacto con Dios tiene que ser en el reposo, el servicio también va a ser en reposo. No vamos a estar con una mochila muy pesada queriendo agradar a un Dios que sabemos que está en nosotros y se agrada por medio de la fe. Recordemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, de ese punto de vista, en la revelación de la vida que nosotros tenemos, si nosotros nos movemos de esa manera, podemos darnos cuenta que podemos servir a Dios permanentemente en su reposo. Así es. Así es. Hay un punto muy importante que tú mencionabas, que reposo es satisfacción. Y tú decías que Dios no necesita descansar. ¿Cómo Dios necesita descansar? Hablando de un descanso humano o natural. Y podemos entender por la palabra que reposo para Dios fue satisfacción. Y Dios se sintió satisfecho de haber creado al hombre conforme a su propósito y encontrarse allí en esa creación con el hombre. Por lo tanto, también cuando el hombre está en el propósito de Dios, cuando el hombre está en lo que, o para lo cual fue creado, que es vivir y consumar el propósito de Dios, entonces también el hombre encuentra satisfacción, encuentra también reposo. No sé si podrías tú también explicar. Sí, es también importante saber que Dios reposa antes que el hombre repose. Claro. Vean el orden del relato de Génesis. Dios reposa antes que el hombre. O sea, ¿por qué Dios reposó? Porque por primera vez tenía al hombre que se encargaría del proyecto. Sí, amén. Sí. O sea, Dios no reposó cuando creó los animales. Dios reposó cuando creó al hombre. Porque lo hizo a su imagen, lo hizo otro como él. Así es. Y le dio sabiduría y lo puso sobre toda la creación. Esto es como
un empresario que funda una empresa, la empresa creció y hay mucho robo, hay mucho fraude, y su hijo va a Harvard a estudiar ingeniería comercial, un magíster, regresa titulado y le dice al papá, tranquilo papá, tú puedes descansar, yo me voy a encargar de la empresa. Y el padre puede descansar primero porque es su hijo y segundo porque está capacitado. O sea, este es un reposo mutuo en donde Dios descansó antes que el hombre, porque ahora tiene el hombre que se encargará del proyecto. Y el hombre descansa en Dios porque Dios tiene la solvencia y la capacidad de sostenerlo. Así es. Si nosotros vamos a Mateo capítulo 11, dice que Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Así es. Yo os haré descansar. Inmediatamente te pone un yugo. A ver, espera un momento. Te está invitando a descansar y lo primero que hace es ponerte un yugo que no tiene nada que ver con descanso. ¿Me explico? Así es. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Termino, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, ¿qué vemos acá, pastores? Vemos un reposo mutuo. Si Dios puede descansar en Patricio Manrique con respecto a la comuna de Los Prados, Dios, tú puedes descansar en Él con respecto a todas tus necesidades. Así es. Entonces, ¿cuál es el problema de la gente que viene el domingo a la iglesia solo para que le oren? Puede disfrutar de un reposo en una dimensión, ¿cómo se llama? Pequeña, tipo las promotoras del supermercado, que te dan así un pedacito de vienesa para que lo pruebes, ¿no? Es pero no le va a durar ni siquiera para el lunes. Claro. ¿Por qué? Porque es un reposo mutuo, ¿no? ¿Alguien quiere aportar algo? Sí, pensaba en el término yugo, porque muchas veces nosotros al pensar en ese término, inmediatamente pensamos en un peso, en una carga. Sin embargo, como mencionaba el apóstol y como dice la Escritura, que el yugo es fácil. Y el yugo nunca ha sido establecido en lo natural, en los animales que son enyugados, para provocar una carga, sino dirección. Así es. Significa que el Señor nos está direccionando hacia su real propósito. Así es. Y por eso es que, ¿no es cierto?, debemos tomar ese yugo y no sentirnos cargados, Claro. como si tuviéramos que hacer el trabajo de Dios. Así es. De hecho, de ahí viene la palabra cónyuge, que tiene que ver con estar unidos o unidad. Y la única forma que tú puedas ser direccionado, como decías tú, Patricio, es estar unido a la fuente que es Cristo. También tú mencionabas, papá, con respecto a la palabra, cuando dice aprender de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Qué importante ese punto, porque cada vez que aprendemos a Cristo, no de Cristo, sino aprendemos a Cristo, también aprendemos a descansar y a reposar en Él. Aprendemos a entender que podemos tener seguridad en Cristo, que todo lo podemos en Cristo y que no importa cuán difícil sea la tormenta, cuán difícil sea la prueba, cuando tú estás en Cristo, todo lo podemos. Cuando estamos en Cristo estamos firmes. Él es la roca. De hecho, la palabra misma dice que nosotros debemos ser hallados en Cristo cuando nos encontremos en diversas circunstancias. Por lo tanto, destaco eso porque el verdadero reposo y descanso es también cuánto y en qué medida también lo aprendemos a Él. Aprendemos la experiencia, la comunión que tenemos con el Señor. Así es. Esta invitación que Jesús hace cuando nombra al apóstol este versículo que dice, venid a mí todos los que estáis cargados, fatigados, que yo los haré descansar, implica también una función ministerial. O sea, el descanso lo hallaremos cuando Él logre descansar en nosotros. Sí. Cuando nosotros cumplamos nuestra función, nosotros vamos a poder descansar. O sea,
yo les voy a hacer un intercambio. Ustedes están enfocados en un trabajo que no es parte del propósito por el cual yo los creé, pero cuando ustedes hallen esa función ministerial, hallarán descanso. Y ese es el gran dilema que nosotros tenemos muchas veces como pastores, que vemos mucha gente llena de cosas y no están cumpliendo su asignación, por lo tanto no están reposando en Dios, ni Dios reposando en ellos. En Hebreos capítulo 4, verso 10, dice, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. O sea, aquí hay obras que no son relativas a nosotros. Claro. Y obras que son relativas a Dios. Así es. Si Dios, como lo dijo Alejandro, ha reposado de sus obras, que son las que Él hizo, y tú puedes reposar de las tuyas, aquí nos vincula. Nosotros estamos vinculados. Este es un reposo mutuo. Sí, claro. Compartido. En donde uno descansa en el otro y viceversa. Se descansa. Para ir a un terreno más práctico, porque la palabra reposo puede ser un poco, primero es ajena a nuestro lenguaje diario, el reposo. Jesús, en el Sermón del Monte, Él habló del afán y la ansiedad. Él dijo, no os afanéis qué habéis de comer, qué habéis de vestir, o dónde vivirán, porque los gentiles que no se les ha revelado el reposo piensan en esas cosas, pero tu Padre Celestial sabe que tú tienes necesidad de todas esas cosas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el afán o la preocupación, claro, y la ocupación? Y aquí tocamos el tema del trabajo. Sí, así es. Pablo dice, ocupaos en la obra del Señor. No dice preocupaos. Lo que destruye, lo que mata, lo que consume nuestra vida interior es la preocupación, no la ocupación. Claro. Porque una persona preocupada se cansa estando aún en la cama. Así es. Se da vuelta como un gusano miserable toda la noche y no duerme, no pega los ojos, sufre de insomnio porque está pensando cómo lo arreglará mañana. Entonces, ¿cuál es el engaño aquí? El mismo Dios que dijo no adulterarás, dijo no te afanes. Claro. O sea que afanarse o preocuparse es un pecado que no parece pecado. Así es. ¿Por qué? Porque la sociedad actual mide tu nivel de empatía con un problema, un nivel de interés por un problema, claro, por el grado de preocupación que tú tienes. Por ejemplo, dice, ¿supiste que se enfermó María y tú ni preocupado estás? No, yo no estoy preocupado. Yo fui al hospital, oré por ella, la declaré sana y le dejé una ofrenda de amor. Claro. Yo no estoy preocupado, estoy ocupado. Sí. Pienso en tantos creyentes que, como decía el apóstol, se les va el sueño, se les va el gozo, la paz, en estar en una antesala de una solución. La antesala es la preocupación, porque es preocupación, antes de ocuparse. Sí. Y cuánta energía, cuánto tiempo se nos va en pensar cómo poder solucionar un problema. Y en eso el estrés ha visitado la sociedad en este tiempo. Y tenemos muchos creyentes escuchando el mensaje el día domingo, o en un discipulado, o en una casa de iglesia, que están absolutamente desconectados, porque hay una carga, hay una preocupación en ellos, y porque no se les ha revelado ese reposo verdadero, Así es. el propósito por el cual Dios nos creó. Claro. De hecho, preocupación siempre te hace vivir una experiencia que podrías pasar en el futuro, que no sabemos, vivirla en tu presente. Porque la gente dice, estoy preocupado porque tengo que pagar esta cuenta. Y si no pago esta cuenta, voy a tener problemas. Todavía no tiene los problemas, pero ya está preocupado y está viviendo
la ansiedad y está viviendo esa experiencia de Como miedo. como virtualmente. Virtualmente, en su presente, cuando todavía no han llegado los resultados de ese problema. ¿Y qué es lo que sucede? Aparece una solución. Dios provee los recursos, se pagan las cuentas, pero la gente quedó dañada en su interior, quedó con problemas de ansiedad, quedó estresada por algo que nunca llegó a suceder. Entonces, la preocupación realmente es algo que atenta contra nosotros mismos, porque la preocupación no viene de algo externo, sino es algo que nosotros mismos provocamos. Generamos. Por no poner nuestra confianza en el Señor. Hay un ejemplo que se da mucho en las empresas y me recuerdo porque te lo entregan en la universidad cuando un trabajador está desgastado. Un trabajador tú lo tienes en la empresa y está quemado. Se le dice el síndrome de estar quemado o burnout, donde este trabajador está tan malhumorado, tiene un tal nivel de estrés prolongado que finalmente le hace daño a la empresa. Y el empresario tiene que tener esa visión de darse cuenta que es momento de sacarlo o de poder trabajar en él. Y lo representan como un fósforo que tiene una cabeza que sirve para encender un fuego, y cuando el fósforo ya está quemado no te sirve, por más que uno le esté dando contra la caja, no te va a encender. Claro. Y de la misma manera nosotros, si no tenemos a la cabeza que es Cristo representada en nosotros, como primera cosa y como nuestro reposo, nosotros no vamos a poder encender y no vamos a poder ser activados en el cuerpo. Entonces también tenemos que, como pastores, nuestro desafío es darnos cuenta cuando una persona está pasando por un periodo de estrés o cuando este reposo no se le ha revelado para poder trabajar y sanar, y también ir mediando dónde está la asignación, porque podemos tener tal vez una persona haciendo un trabajo que no le corresponde dentro del cuerpo y finalmente llegamos a este punto de quemarlo. El trabajo es una bendición. Así es. Sí. La ocupación. La preocupación es un depredador letal. Sí. Así es. La ocupación es práctica, efectiva, empírica. La preocupación es difícil de percibirla. Así es. Porque cuando uno está preocupado, piensa que está aportando al problema. Así es. Pero no está aportando nada. Está generando un segundo problema, más grave que el primero. Claro. Así es. Y eso es lo que mata. Por eso que Dios condena la preocupación, el afán. Entonces, cuando uno lee que Dios dijo, 6 días trabajarás y 1 descansarás, significa que la importancia del trabajo sobre el descanso es de 6 a 1. Claro. ¿Qué significa trabajo? Significa llegar a ser, Así es. no empleo. Empleo no es trabajo, el empleo te da un salario, el trabajo libera tu potencial. Así es. La mayoría de la gente nunca ha tenido un trabajo, solo un empleo. Así es. Por eso tú te subes al metro en Colombia o acá en Chile o en Buenos Aires a las 6 de la mañana y la gente va con una cara de pocos amigos porque van al empleo. Trabajo significa conectar con tu don predominante, con lo que Dios te encapsuló dentro de ti y desarrollarlo. Es una aventura extraordinaria. Así es. Empleo es estar produciendo dinero en algo que no es tu asignación, Así es. en algo para lo cual tú no naciste. La mayoría de la gente nunca han tenido un trabajo, solo un empleo. Así es. Entonces, ¿cuál es el tema? Dios también en el nuevo pacto va a rescatar a millones de personas de los empleos Están esclavos de los empleos. para regresarlos al trabajo. Así es. Cuando Dios le dijo a Adán, 6 días trabajarás, le dijo, 6 días te vas a dedicar a hacer aquello para lo cual fuiste creado. Así es. Desarrollar todo tu potencial. Entonces, nosotros somos felices porque estamos en nuestro trabajo. O sea, fuimos llamados para esto. Pero ¿qué hay de las personas que van a un empleo? Claro. Y además mal pagados. Claro. En el caso de lo que tú estás mencionando, por ejemplo, gente que se puede estar preguntando, yo estoy bajo una presión, estoy en un lugar donde no puedo escapar porque estoy bajo presión y estoy allí, no puedo,
por ejemplo, una persona que está en un empleo, no puede retirarse del empleo, pero en el empleo está bajo una constante presión, un ataque, allí responder a ciertos desafíos. La pregunta es, ¿cómo yo puedo entrar en el reposo estando en ese nivel de presión? Y asociándolo a lo que tú estás mencionando, yo uno este principio del trabajo también con el reino, porque el Señor cuando habló de la ansiedad y del afán, Él dijo, ¿cómo vas a salir de allí? Busca el reino y su justicia, Sí. y todas las demás cosas vendrán. O sea, la gente a veces dice, si yo logro producir más de lo que está fomentando la presión en mi vida, podré salir del problema. Y el Señor dice, no se trata de cuánta más capacidad tú tengas, sino cuánto más del reino tú puedas buscar y se te pueda revelar de Cristo para que tú puedas estar por sobre esa presión. ¿Qué te parece? Sí, extraordinario. Todo esto está sumando a esta idea del reposo. Y yo, cuánto anhelo que estas conversaciones puedan ser verdaderos fertilizantes de tu fe y herramientas para que tú puedas construir una estrategia de victoria. Un día Jesús hizo algo enteramente increíble. Jesús siempre dejaba loca a la gente por la profundidad simple de cómo Él enseñaba. Él es la fuente de la sabiduría. Dice Pablo que Él fue hecho para nosotros sabiduría. Tomó a un niño pequeño, 3, 4 años, que andaba corriendo entre la gente con los cachetes colorados, los rulitos colgando por su frente y la respiración jadeante. Lo tomó y lo puso en medio de la gente, como un mensaje profético, como encarnar un principio. Y Jesús miró a toda la gente y le dijo, si ustedes no se vuelven y se hacen como este niño, no pueden entrar al reino. Tú acabas de señalar el buscar el reino. Y uno solo encuentra lo que busca. Si tú no estás buscando el reino, nunca lo vas a encontrar. Entonces Jesús toma al niño, lo pone en medio, dice, si ustedes no se vuelven y se hacen como este niño, ustedes no pueden entrar al reino. Primero, si tú analizas así de una manera a priori esto, lo que Jesús está diciendo es, no quiero que tu hijo se parezca a ti. Quiero que tú te parezcas a tu hijo. Así es. Esto es una acusación a la humanidad. Claro. No quiero que tu hijo se parezca a ti, quiero que tú te parezcas a tu hijo. Hay un niño que se te perdió en el camino. Entonces, ¿cuál es el problema del reino, de entrar al reino? El problema no es el infantilismo, sino el adultismo. La gente es demasiada adulta, por eso no entiende el reposo. Wow. Ahora, ¿por qué Dios tomó a un niño y lo puso en medio? Todos los que estamos aquí, menos Alejandro, que ya va a criar un hijo, pero nosotros, yo he criado 4 hijos. Uno de ellos está detrás de las cámaras ahora. Crían niños. ¿Por qué los niños? ¿Por qué Jesús toma a un niño? ¿Y por qué los niños son felices? Primero, porque los niños no tienen pasado. Sí. Tú le dices a un niño de 3 años, háblame de tu pasado. Es absurdo. No te entiende la pregunta. Ellos son felices porque no tienen pasado. ¿Cuál es el problema de la gente? El background. El pasado lleno de errores, de horrores, de culpa, de condenación. ¿Y qué es lo que hace Jesús cuando alguien viene a Él? Borra el pasado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, Pasaron. he aquí todas son hechas nuevas. Y es más, el Señor nos hace un trasplante de historia. Porque Él toma nuestra historia y la tira al tacho de la basura y Él nos da su historia. Porque ahora la historia de Cristo es nuestra historia. Así es. Nosotros fuimos crucificados juntamente con Él. Fuimos sepultados, según Romanos 6, resucitamos con Él, fuimos ascendidos con Él y estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. O sea que cuando el diablo venga a refregarte tu pasado en tus narices,
tú tienes toda la autoridad de decirle, yo ya no tengo historia pasada. La historia de Cristo es mi historia. Así y tú es. puedes recordarle a Él solamente que va a ser echado al lago de fuego, nada más. Un poco. El otro punto, para terminar con esto, los niños son extraordinarios. Que los niños no te van a dar ninguna razón de su felicidad. Claro. Tú tomas a Emily, hoy día que te pasé a recoger a casa, de adentro, ella en pijama, me decía, es una niña de 6 años. Y tú le dices a Emily, dame 3 razones de por qué estás feliz. No te va a dar ninguna. Así es. Lo único que te va a decir, suéltame para seguir siendo feliz. Porque ellos no futurizan la felicidad. Tú le dices a tu hijito de 3 años, ¿qué prefieres? ¿Un helado hoy o una bicicleta a fin de año? Ellos no tienen la capacidad de futurizar la felicidad. Ellos viven el momento, ellos viven el hoy, el presente. Así es. Y también porque no son tontos, o sea, él sabe que igual le va a regalar la bicicleta a fin de año. Pero él no puede futurizar la felicidad. ¿Cuál es el problema del adultismo? ¿Por qué nosotros no entramos al reposo? Porque todo lo bueno nos va a pasar en el futuro. Claro. Nada bueno está pasando hoy. Esta conversación aquí es lo mejor de nuestra vida, porque es lo único que tenemos. Así es. Entonces, volver a estar presente en nuestro presente y disfrutar las bendiciones de Dios, y que el mismo Dios que te proveyó y te va a proveer mañana y hasta el último día de tu vida, es un descanso del alma impresionante. Así es. Qué tremendo, apóstol, lo que nos comparte y podemos compartir, porque recuerdo que siempre la Escritura, cuando nos relata una manifestación divina, siempre la manifestación divina no llega en el punto álgido del ser humano, del esfuerzo humano, sino cuando ya todo está absolutamente en un abandono humanamente. Así es. Y Dios se glorifica allí, Amén. como el Todopoderoso, como aquel es. que está en control de todas nuestras necesidades. Así es. Cuando el Señor habla de la constitución del reino allí en el monte, y habla acerca de no afanarnos, pensaba en cómo Él dice que, y también en la parábola del sembrador, cuando Él dice que parte de la semilla cayó entre espinos, y dice que la semilla creció, efectivamente. Y este es el resultado de muchos creyentes que logran crecer. Están dando un resultado. Y nosotros como pastores también vemos eso y nos da mucha alegría, gozo cuando los creyentes están creciendo. Sin embargo, en un momento de ese proceso, asoman también los espinos, que también crecen y terminan debilitando y ahogando la palabra. Así es. Y finalmente tenemos a creyentes, como decía Alejandro, quemados, agotados, porque si bien es cierto, la palabra creció, pero también los afanes crecieron. Así es. Así es. Importante lo que dice Patricio, y eso significa porque en algún momento que nos estancamos, dejamos de aprender de Cristo, dejamos de tener ese principio que compartía el apóstol aquí de empaparnos del reino. Así es. Empezamos a reemplazar a Cristo con algo más. O sea, ponemos sustitutos de Cristo. O sea, pensamos que podemos ayudar a Cristo y en el fondo lo que estamos haciendo es ponernos una soga al cuello. Yo la pregunta que le quería hacer, papá, tiene que ver también cómo calificamos el reposo, digamos, en el viejo pacto o el reposo judaizante con respecto a ciertas experiencias que algunas iglesias y algunas personas viven hoy, entendiendo que ese reposo, judaizante tiene que ver con normas. La gente pensando que cumplir normas los va a llevar a ellos a tener un reposo y un descanso con respecto al reposo que tenemos en el nuevo pacto, que es en Cristo, en la gracia de Dios. El reposo ceremonial o cronológico, que duraba 24 horas, era la sombra. Repito, la sombra, el figura, el tipo del verdadero reposo
que hoy para nosotros es Cristo. Toda revelación en el nuevo pacto, sin excepción, es una revelación de Jesucristo. Así es. Así Él es nuestro sábado, nuestra bebida, nuestra comida, nuestra corona, nuestro premio, la meta. Amén. Todo tiene que ver con Él. Y la revelación de Él, cuando Él es formado en nosotros. Porque cuando tú lees Génesis, vamos a volver a Génesis, dice, y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue hecha. Y separó Dios las tinieblas de la luz y llamó a la luz día. Dios no le llamó día a las primeras 24 horas. Dios le llamó día a la luz. Sí. Interesante. Wow. Y Dios dijo, sea la luz, y la luz fue hecha, y llamó Dios a la luz día, no a las primeras 24 horas. Jesús dijo, yo soy la luz, por lo tanto, Él es nuestro día. Amén. Nosotros estamos en el día del Señor. Así es. Entonces, el reposo no tiene que ver con un día de 24 horas, sino con que estamos en el día del Señor. Amén. Todos los días de la semana, el cronos Así es. no existe para nosotros. Caigo. Nosotros estamos en el eterno día del Señor. Y eso cambia todo el enfoque. Así es. Y ese es el llamado que Dios nos hace en el nuevo pacto a entrar en el descanso. Así es. Hoy día, si tú haces un análisis, lees rápidamente alguna, porque la esposa de Alejandro es psicóloga laboral. Entonces, por eso él tiene un lenguaje medio técnico, gracias Alejandro. Pero los estresores, y hace una lista, tú buscas los estresores en internet. Los estresores son los que producen el estrés. Número 1, cambiarse de casa. Cuando alguien se cambia, los que nos hemos cambiado de casa, ¡ay, Padre Santo! Es interminable. Además del desarraigo de un barrio donde tú naciste o donde has estado por años a un lugar nuevo, es todo un tema. Trabajar, dicen que uno de los trabajos más estresantes es trabajar en una torre de control de aeropuerto. Es una cosa que te mata si no tienes mecanismos de defensa. Casarse, apóstol. Casarse. Casarse. Conducir en una ciudad colapsada. Las presiones laborales. Entonces tú empiezas a sumar todo este menú letal. Es un menú letal. Y te das cuenta que no fuimos creados para eso. Tú, cada uno de nosotros, ya individualmente, ya cargamos un montón de rollos personales. Cómo yo me las arreglo para vivir con Lucas Márquez. Con todos los rollos que Lucas Márquez tiene. Ahora súmale a eso los de Ana María, mi esposa. Ya ese menú se va complicando. Y ahora agrégale la iglesia, agrégale el trabajo y el ministerio. O sea, yo no fui creado para eso. Entonces Jesús dice, echa sobre mí tu carga y yo te haré descansar. ¿Qué significa tener fe? Haz que tu problema ya no sea tu problema, sino que tu problema sea el problema de Dios. Así es. Y eso es un paso de fe. Así es. ¿Cómo se hace eso en el terreno práctico? Claro. El Complejo. abandono total a Cristo. Complejo. Eso es lo que nos habla Madame Guyon en el libro Conociendo las profundidades de Cristo. Tiene un capítulo, se los recomiendo. Búsquelo, está gratis en internet. El abandono total a Cristo. Abandónate a Él. Si mañana el mundo explota en 1000 pedazos, de todos modos yo viviré la eternidad con Él en algún Así lugar. es. Es un descanso total. Así es. Miren, tú tuviste a tu hija con un diagnóstico grave, operada de cáncer, todo. Así es. Y todo ese proceso fue aprender en términos absolutamente prácticos, pragmáticos, a descansar en Dios. Sí, señor. Porque la pregunta es, ¿qué haces tú cuando no hay nada para hacer? Claro. ¿Cómo te arreglas? Claro. Ese es un abandono, o sea, Así es. estamos en las manos de Dios. Así es.
Cuando el médico, cuando el pastor te dice a ti en la iglesia, a ti, tú estás en las manos de Dios, tú hablas en lengua, aleluya, porque ahí estás en un ambiente místico, das gloria a Dios. Pero cuando el médico en el hospital te dice, caballero, usted está en las manos de Dios, ya suena distinto. Sí. ¿Ah? Dice, ¿tan mal estoy? Así es. ¿Eh? ¿Tan mal estoy? El médico debería decir, no, está en las mejores manos. Claro, claro. Claro. Ese es el tema, ¿no? Cómo se seculariza nuestro pensamiento. El ministerio pastoral, el trabajar en una iglesia local, está llena de presiones. Así es. Vamos a tener que aprender por fe, por revelación, Así es. entrar en el reposo. ¿Alguien quiere aportar algo más? Este tema que estás compartiendo, justamente con el tema de abandonarnos y entregarnos en las manos del Señor, también tiene que ver con una batalla de la mente. La palabra dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades que se levantan contra el conocimiento. Ese Cristo que quiere ser revelado a nosotros, pero también tenemos una carne que se resiste, ¿verdad?, a recibir lo de Cristo en nuestra vida, y una lucha que tenemos fuertemente en nuestra mente. Por eso que hemos dicho que el que gana la batalla de la mente es el que realmente gana la batalla. Y a veces no entramos en el reposo porque nos resistimos en nuestra mente a abandonar los pensamientos, ¿verdad?, que quieren tomar control de nuestra vida. Dios está en control. Qué bueno que mencionaste eso, porque ¿sabes de dónde viene la ansiedad y el afán? De algo muy simple, querer controlar lo que está fuera de nuestro control. Así es. No podemos controlar el clima, ni siquiera puedes controlar cómo se va a levantar tu esposa en la mañana. Ni siquiera su estado de ánimo. O sea, no tenemos control sobre nada. Dios está en control. Cuando a ti se te revela eso, Así es. estamos al otro lado. Doblegarte al control de Cristo. Dios está en control de todo. Bueno, podríamos decir mucho más sobre este tema, pero vamos a dejar hasta acá. Yo solo quiero leerles un pasaje en el libro de Hebreos, capítulo 3, verso 7. Y escuche con atención la lectura de la palabra eterna. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Es fuerte esto. En el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, y a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, ya nos está hablando a nosotros, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Esa palabra hoy, el eterno hoy que es Cristo, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en las provocaciones. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo? Sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Qué tremendo. Todo el tema de millones de cristianos, entre comillas, que pululan por las iglesias cada domingo y nunca han entrado en el reposo, en el descanso, de disfrutar todo lo que Dios le da y que cada día sea una aventura de fe, de disfrutar el servicio a Dios, de sacarte la carga del hombro. ¿Por qué no han entrado? Por incredulidad. Le tenemos más fe al banco que a Dios. Le tenemos más fe al piloto del avión que a Dios. Nosotros subimos a un avión
y hasta dormimos y vamos comiendo maní, tomando Coca-Cola. Y nunca vimos al piloto, pero asumimos que él está monitoreado, que tiene la capacidad física y el conocimiento necesario para conducir esa nave. Eso es fe. Te abandonas al piloto. El llamado de Dios es: abandónate a mí, descansa en mí, yo estoy en control, tú no estás en control, reposa en mí, trabaja arduamente, trabaja. No el empleo, sino el trabajo. No es la preocupación, sino la ocupación en la obra, y el resultado finalmente está en las manos de Dios. Oramos. Le damos gracias a Dios. Amén. Gerson, ¿puedes guiarnos en la oración? Señor, te damos gracias por esta palabra que hemos compartido hoy. Gracias, Señor, porque podemos entender que tú eres nuestro verdadero reposo, Señor. Sí. Y que todo lo que esperamos y aquellas cosas de las cuales nos afirmamos en esta vida simplemente son añadiduras que vendrán cuando nosotros, Señor, nos introducimos en aquello que llamamos reino. Porque si buscamos el reino, Cristo, todo lo demás será añadido, Señor. Yo oro por cada persona que está viendo este video, Señor, que ellos puedan recibir esta palabra y ellos puedan ponerse en las manos del Señor, abrazar a Cristo, quien es nuestro verdadero reposo, nuestro verdadero descanso. Y en esta comunión con el Señor puedan entender que Dios está en control de todo y que cuando reconocemos que Él está en control de todo, nosotros podamos, Señor, también aprender mucho más de ti, Señor, y reconocerte a ti, Señor, como el guía, Señor, de nuestra vida, quien nos direcciona, Señor, a todo propósito. Padre, te damos gracias. Bendecimos a cada persona que nos está viendo y que está viviendo alguna situación difícil o depresión. Revélate a su vida para que ellos puedan entrar en este descanso eterno que es Cristo en nosotros, la esperanza gloriosa. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, desde Viña del Mar, Chile, les abrazamos y nos vemos en la próxima. Adiós.